buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 30 minutos. Abrimos la redacción abierta de Intereconomía desde ahora hasta las 4. Hoy un poco antes por la cosa de la película. Esto que se mueve a mi izquierda es José María Francas, que está intentando sentarse. No es que tenga problemas para sentarse, pero está como está colocada la silla. Bueno, digo que hoy nos iremos un poco antes porque la película que viene después es más larga. Pero en fin, hemos de hablar de muchísimas cosas. Hemos de hablar de lo que está pasando en Venezuela, lo haremos algo y tendido, de la cadena de reuniones, bueno, conversación Putin-Trump, reunión Putin-Merkel, conversación o reunión Trump-Abbas, el palestino. O sea, el día está complicado en materia internacional. Y en materia nacional hemos tenido esta mañana la presentación de los presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno, con don Cristóbal Montoro hablando. Ahora mismo están pasando los grupos parlamentarios por ahí para decir lo que piensan, pero lo que piensan no es presupuestario en realidad, sino que es político, eslóganes, etcétera, ¿no? Vamos a ver, hay circunstancias que exigirían permanecer atentos a ellas hasta que el mar se seque, pero le puedo asegurar que esta de los presupuestos no es una de ellas. Se me ocurren 1000 más y en concreto una que lo merecerían muchísimo más. Así que nosotros vamos a ir a lo nuestro. José María Francas, ¿cómo estás? Muy bien. Ya me parece a mí que no va a ser verdad, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿De qué has hecho hoy? ¿De qué has escrito hoy? Presupuestos. ¿Ves lo que te digo yo? En fin, ¿y cómo lo ves? Pues que nos saldrán caros. Ya. Pero eso pasa siempre, ¿no? Sí, pero yo tenía la esperanza de que al aparecer partidos de ámbito nacional con implantación parlamentaria pudieran acabar siendo los bisagras. Y es distinto que un señor te pida pues que bajes el IVA para los pañales, para toda España, que un señor te pida que le hagas un edificio nuevo en su casa, en su tierra. Sí. ¿No? Entonces, esa pequeña cosa de que para el bien de todos, aunque sea sesgado o no, porque serán sus presupuestos políticos, entiendo lo que quieres decir. Es una cosa, y otra cosa es que siempre vayamos a por un territorio. ¿Por qué es tan difícil visualizar, valga el término, cuando estamos en un debate de este tipo, el concepto de bien común? Que es un concepto que todo el mundo entiende, pero que rarísima vez se puede ver en algo tan común como los presupuestos, como lo pagamos todos. Porque está pasado de moda y no le hace caso a nadie. ¿El qué? ¿El bien común? Está pasado de moda, ¿no? En común correspondería a la ley natural, a los mandamientos de Moisés, cosas así. No, necesariamente, por Dios. No, que yo sé lo que es el bien común. Pero digo, de cara a estos personajes, es una cosa de este estilo, o sea, forma parte de una especie de bagaje religioso, místico, brujería, no sé qué, que... O sea, aquí lo que se trata ahora mismo que el bien común es una cosa del pasado. Sí, claro. Ahora se trata de bajar el cupo, de firmarlo para 15 años y de que la Kutxabank se quede en el País Vasco 7 años más, porque en teoría no se quede en el País Vasco y ahí va a estar, pero tenía un problema porque el resto de cajas han tenido que pasar a otra cosa y esta está en una situación excepcional y quieren prorrogarla 7 años. Esto más todas las peticiones políticas pequeñitas o grandecitas, que si los puertos, que si un avión, que si una bicicleta, que quieras. Entonces, evidentemente eso se les va a dar sin problema, porque a medida que avanza el tiempo, pues uno se juega un año de gobierno. Después viene lo que habrá que darle al chico de Coalición de Canarias. Un año de gobierno. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Un año si quiere. Quiere, ¿eh? O sea, España tiene problemas que son de generación, o sea, de 25 años. Es un año de gobierno. Es lo que decía Bismarck, la diferencia del político y el estadista, ¿no? Claro, la verdad es que hay un falso dogma o un falso presupuesto que dicen que solo se pueden prorrogar los presupuestos una vez. Eso es mentira. Se pueden prorrogar los presupuestos infinitas veces más uno. Legalmente no hay ningún problema. Otra cosa es que, claro, si vas prolongando son súper desfasados y cuando tú eres un país solo, si fueras Venezuela, no tienes problema para prorrogarlos porque nadie te hace caso. Pero si estás en la Unión Europea, pues te exigen una serie de condicionantes que no puedes prorrogarlos. De hecho, de derecho sí, pero de hecho no. Entonces, entiendo lo que me aprobar los presupuestos ahora significa como mínimo un año, y con la opción de prorrogarlos un año más, pues, o sea, que en el fondo son 2 años, ¿no? Y entonces convocas elecciones que tardan medio año, son 2 y medio, o sea, claro, si vas a la tuya, o sea, si el bien común lo hemos trasladado a mi bien personal, entonces yo entiendo que Rajoy les dé hasta mi cuello. Estamos hablando de un problema crucial de la política parlamentaria. Es el momento en el que los bienes particulares, la suma de bienes particulares no coinciden con el bien común y la pugna entre bienes particulares, sin embargo, siempre perjudica ante todo al bien común. Y yo quiero recordarle a los
a todo el mundo que la crisis del parlamentarismo en los años 20, que fue atroz y que acabó como acabó, se debió precisamente a eso. Era imposible, el otro día lo veíamos hablando con Fernando Paz de la República de Weimar en tiempos modernos, por ejemplo, era imposible hacer que aquello funcionara en una misma dirección. ¿Por qué? Pues porque pensar que de la confrontación de bienes particulares va a surgir, como en una especie de salto hegeliano, un bien común, sencillamente es mentira, no es verdad. Haría falta ser un santo para eso, y los políticos generalmente no son santos. Tienen muchas virtudes, con frecuencia, pero esa precisamente Lo de ¿no? muchas tampoco lo diría tan alto. Bueno, pero es que, además, en los presupuestos ahora pasa un problema. Hoy y mañana lo que hay que hacer es aprobar o no las enmiendas a la totalidad. Sí. Esto, para que se aprueben, tienen que ganar. Y si no ganan, no se aprueban. Porque no se vota el gobierno, se votan las enmiendas. Las enmiendas no van a pasar si el PNV, que no ha presentado enmienda, hace lo que se corresponde, que es esto. Pero a partir de después vienen las enmiendas particulares. Claro, entonces, claro. Un año normal esto es importante porque parece que mucha gente no lo entiende. Claro. Esto que dice Francas, que claro, es un conocedor del procedimiento. Entonces, una vez... Primero se vota el global. Sí, no. Primero se votan las enmiendas globales a la totalidad. Es decir, si usted aprueba esta enmienda, que más la enmienda total la presenta todo el mundo porque no hay que hacerla. O sea, hay que poner una cosa global, no hay que entrar al detalle, con lo cual es muy fácil. Se hace en 2 minutos. Enmienda total a la globalidad por no obedecer a los espíritus de solidaridad. Y entonces vuelve al gobierno que tiene que volver a hacerlo. Volver a hacerlos, eso. Eso se va a superar. Y entonces, como se va a superar, hay que aprobar los presupuestos del gobierno. Pero los presupuestos del gobierno no se votan como presupuestos, se votan como partidas. Así que se va a comisión por comisión a debatirlos. Y se vota tema por tema, que hay que votar todos, y cuando has votado todos, con todo lo aprobado, se hace una votación global. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los que te han apoyado ahora no tienen por qué apoyarte en cada una de las enmiendas. Exactamente. Entonces hay que entrar en cada una de las enmiendas que hayan presentado a negociar con Coalición Canaria una a una, porque igual se le ocurre una idea más brillante. Al PNV, a los que no, porque igual el PSOE te vota 3 cosas que sí. Bueno, el pasteleo y horas de locura. Sí, pero bueno, eso es mucho más llevadero de lo que parece, te lo digo yo. No, depende del plan que haya. Este año normalmente es más llevadero porque tienes mayoría. Sí, del año pasado, hace 2 o 3 años el PP tenía mayoría. Era más fácil no negociar cuando dices, no, pues entonces tú tienes que... Te lo apruebo por mayoría absoluta y andar. Claro, o te apuntas y dices, hombre, pues hazme este favor, bueno, pero ya me gusta que me apoyéis a mí. O sea, es distinto cuando el favor te lo pide el que está colgado, que cuando el que está colgado es el gobierno y pide el favor al otro, que está colgado como tú, pero no gobierna, con lo cual tiene un colgaje distinto. O sea, va a estar Esto es lo que hay. Quiero decir que esta historia acaba de empezar. Eso quiere decir que nos costará carísimos. Seguro, la opinión de José María Francas en la Gaceta. Y si usted aún no ha entrado en la Gaceta, por favor, que se está cayendo la cara de vergüenza, entre, porque es la única persona en España que no ha entrado todavía. Yo he entrado. 2 cosas más. Una, ¿ha visto usted lo que publica Gaceta hoy en portada? Hablando de la Gaceta. Se hace eco de lo que ha sacado el Español. He visto el original del Español y lo comentaremos un poquito solo en el programa de hoy, porque es de política internacional, pero siempre hay alguna entrada a España. Tiene bastante gracia, el tema. ¿De qué estamos hablando? Por favor, cuando queréis, vámonos al PC para verlo. Se trata de unas declaraciones del presidente de La Razón, adjunto al presidente de A3 Media, que dice, con este encuadre usted no va a ver nada, vamos a ver si lo reducimos un poquito así. Si quieres lo explico yo. El sándwich al PSOE con La Sexta funciona de cine. Vamos a ver. Nosotros aquí llevamos contando mucho tiempo ya que, a ver si consigo disminuir esto, no va a ser posible. Bueno, esa va a ser. La operación con la que el gobierno Rajoy le dio a Antena 3 el control sobre La Sexta, que es una cadena que tenía que haber quebrado. Objetivamente, cualquier otra empresa habría quebrado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia prohibió la absorción o fusión de La Sexta con Antena 3. El gobierno PP, el gobierno de Rajoy, por mano de Soraya Sáenz de Santa María, en pleno agosto, desobedeció la directriz del órgano regulador, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y autorizó esa fusión. ¿Para qué? Para construir una cadena dedicada exclusivamente a potenciar a un grupo político ultra radical, Podemos, con el objetivo de debilitar al PSOE y por tanto borrar cualquier alternativa viable al Partido Popular. Cuando explicábamos esto,
había que decir, a conspirar, no, ya no sé qué. En esta misma casa tengo que, aprovecho porque usted sabe que la venganza es un plato que cuando se sirve frío sienta mejor. Yo tengo verdaderas dificultades para que se mantenga frío, pero bueno, yo he tenido que soportar en el gato de esta casa a un contertulio diciendo que todo esto era imaginaciones de conspiranoicos. Bueno, me gustaría cogerle la cabecita ahora y arrastrársela por la publicación. ¿Puede ser que Esperanza Aguirre en su libro insinuara algo? Pero si es que era una evidencia, pero estaba prohibido decirlo, para no hacerle el juego a Podemos y para no debilitar al Partido Popular, que es algo así como la cumbre de la moral. Bueno, pues no. Grabación recogida a Casals, en la que abiertamente reconoce que se trataba de hacerle un sándwich al PSOE, lo dice así literalmente, con La Sexta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el gobierno Zapatero primero y el gobierno Rajoy después deliberadamente han machacado la libertad de expresión en España. Hoy es el día de la libertad de algo también, ¿no? Quiero recordar. Sí, pero no recuerdo cuál de las muchas que no tenemos. Ahora nos verán ustedes posados aquí a todos. Bien. No recuerdo cuál de las muchas que no tenemos. Por motivos puramente políticos. Y han inflado artificialmente a un grupo radical, anti-español, porque Podemos deliberadamente lo ha dicho, y guerra civilista, para mantener en el poder al Partido Popular. Y esto es una vergüenza. Cristina Cifuentes decía el otro día, el tiempo de los corruptos se ha acabado, la corrupción no cabe en democracia. Primero, es mentira, históricamente la corrupción hay donde hay seres humanos, sea en democracia o sea de cualquier otra forma. Y segundo, el mejor ejemplo de que eso no es así, es su propio partido, doña Cristina. No, además hay otra cosa, a mí me chocó un poco la declaración de Cristina Cifuentes, supongo que es de cara a la galería, porque como mínimo supongo que confunde corrupción con corrupción económica política, que no es precisamente la más importante. Sí, luego está la corrupción moral y la corrupción más grave. Y la corrupción política moral del político que, por ejemplo, que es mucho más grave, a sabiendas de que una ley es injusta la aprueba, como ha hecho la propia Cristina Cifuentes con la ley de ideología de género, por ejemplo, del Gobierno de Madrid. Que para mí es mucho más grave. Para mí también. O sea, quedarse en que te roben en el canal de Isabel II es una cosa bastante más evitable que cualquier otra tropelía más de fútbol. No se escandalice, Francás tiene razón. Vamos a ver, si un tío mete la mano en la caja y se lleva 5.000 euros, es delito y está contemplado así. Se la está jugando y si le pillan se irá a su casa o a la cárcel. Pero, eso de aprobar una ley a sabiendas de que es injusta, porque es moralmente injusta y racionalmente errónea, defenderla en nombre del progreso e imponerla y multar a ciudadanos por incumplirla, eso es muchísimo peor. Muchísimo peor porque además se sabe que se hace con impunidad, que es lo que ha hecho Cristina Cifuentes con esa ley, por ejemplo. Te llama Cristina, ¿no? Ya me parece a mí. Bueno, tenemos que irnos a la publicidad, que está Raquel Sanz Belinchón tirándome de la única oreja que tengo libre. Raquel Sanz Belinchón, sí. Ah, no he entendido, Belinchón. No, Belinchón. Mira, le voy a preguntar si tiene algo que ver. Claro. Vamos a la publicidad, un respirito y a la vuelta más historia, Francas. Cuídese usted. 13 horas 50 minutos, estamos de vuelta. En el Congreso de los Diputados siguen pasando los grupos parlamentarios para hablar de los presupuestos. En este momento lo está haciendo Baldoví, de Compromís. Este Baldoví es el mismo que este fin de semana, en una concentración en Valencia, una de estas concentraciones del separatismo catalán en Valencia, animaba a sus huestes a agredir y empujar a la periodista, nuestra compañera Cristina Seguí. Vídeo que pondremos después y mañana, porque hoy no va a haber tiempo, pero mañana, si es posible, comentaremos con ella misma. Cristina Seguí se fue a cubrir, bueno, esa manifestación de la izquierda, porque estaba el PSOE allí, y el separatismo catalán, el colaboracionismo catalán en Valencia, que estaban manifestándose juntos por aquello de que eso es muy progresista. Ella se acercó, alguien susurró, Baldoví le dijo algo a alguien, así al oídito, está grabado, y de resultas de ello, al final acabaron empujando a Cristina, que es una cosa absolutamente inconcebible. Pero es que la izquierda española, por desgracia, hoy, porque ayer no, pero hoy es así. En fin, bueno, este es el que ahora está diciendo lo que le parecen los presupuestos generales del Estado. ¿Qué va a decir Baldoví? Pues que le parecen mal, porque lo que quiere es que no haya Estado. Claro, la verdad que es un poco absurdo todo esto, pero en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Le decía que no íbamos a conectar con el Congreso por la cosa de los presupuestos, porque es muy largo, porque habría que estar aquí esperando hasta que el mar se seque, y se nos ocurren, particularmente a mí, 1000 formas
distintas y particularmente una de esperar a que el mar se seque. Así que mire, que no, que nosotros vamos a seguir con la información convencional y hablando de cosas que al final son más importantes, porque todo esto que está pasando aquí con nuestros presupuestos se puede ir mañana al carajo de la vela, que diría Arzallus, si de repente, por ejemplo, suben los tipos de interés mucho en los Estados Unidos, por ejemplo, que nos hace polvo. ¿Por qué? Por los intereses de la deuda, que ha dicho Montoro que van a bajar, ya verás tú cómo, en fin. Hay un problema objetivo con este asunto, es que ahora mismo todo el mundo está respirando como los estomatolitos por una boca que es la de todos la misma, ¿no? Y esa boca es la Reserva Federal. La Reserva Federal toma decisiones en función de criterios que no es fácil reconocer, ni siquiera para el gobierno norteamericano, y que en la práctica han generado una situación de desigualdad que es, entre otras cosas, pero de forma muy principal, lo que ha llevado al poder al actual gobierno norteamericano, el de Donald Trump. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, mire, saberlo no lo sabe nadie, pero el paisaje es el que describían el otro día Max Keiser y Stacey Hebert, y como inevitablemente el dinero que tiene usted, poco, en la cuenta corriente va a depender de esto, mire usted por dónde, vamos a verlo. Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Ya sabrán que la causa del populismo, del descontento social y de la guerra que tenemos reside en el aumento de las desigualdades por todo el mundo. Pues bien, las desigualdades económicas seguirán aumentando. ¿Stacey? Max, hoy tenemos unos datos muy duros sobre las desigualdades de riqueza e ingresos que han surgido a raíz de la supuesta recuperación que han diseñado los bancos centrales desde la crisis del 2007-2008. Los datos en cuestión corresponden a la ciudad de Nueva York, capital financiera del mundo y centro neurálgico del dinero gratuito de la Reserva Federal. Sin embargo, antes vamos a analizar el papel del Banco Central de Estados Unidos en este aumento de las desigualdades económicas con la expansión de su balance general en los últimos 8 o 9 años. Eric Rosengren, presidente de la Reserva Federal de Boston, dice que hay bastantes posibilidades de que se utilice el balance general de la Reserva Federal en la próxima recesión. Antes de que la Reserva Federal ni siquiera haya dado detalles sobre el proceso de normalización de su balance general, Rosengren habla ya del próximo programa de flexibilización cuantitativa a cargo del Banco Central. Vamos a ver qué dijo Rosengren en el discurso de la semana pasada en la Universidad Barr, titulado La política monetaria y el balance general de la Reserva Federal. Los cambios macroeconómicos estructurales pueden requerir una utilización más frecuente de las compras de activos a gran escala durante las recesiones, dijo Rosengren. Y añadió que en las próximas desaceleraciones económicas hay bastantes probabilidades de que haga falta recurrir a los balances generales de los bancos centrales. A lo que se refiere con los cambios macroeconómicos estructurales es la existencia de una baja tasa de crecimiento que impide que los intereses superen el 2, el 3 o el 4%, así como a una baja productividad provocada aparentemente por el hecho de que gran parte del PBI estadounidense esté domiciliado en las Bahamas, que es a donde las empresas trasladan sus beneficios. Vamos, que nos esperan más inventitos de la Reserva Federal. La enciclopedia define a la Reserva Federal como una entidad prestadora de último recurso. Lo que eso significa es que los bancos le prestan dinero a la economía y ese dinero se utiliza para abrir empresas, que a su vez pagan impuestos con los que sufragar los gastos del Estado y de la economía en su conjunto. El problema es que los bancos no prestan dinero, sino que lo acumulan, lo que ha hecho que la Reserva Federal haya dejado de ser la entidad prestadora de último recurso para convertirse en la principal compradora de la basura tóxica que se acumula en los balances generales de los bancos comerciales, que son incapaces de acabar con ella porque ni su actividad económica ni su crecimiento son suficientes para absorber toda la basura que generan. Por eso todo acaba corriendo a cuenta del Banco Central. Ahora bien, lo que hay que hacer para dejar atrás la recesión económica es acabar con aquellos bancos que se dedican a acumular dinero con el objetivo de mantener oculto su estado de insolvencia. El problema es que eso nunca sucede porque esos bancos controlan el gobierno y hasta el propio Banco Central. Así pues, con vistas al futuro, como no hay crecimiento ni aumento del PBI, ni ingresos tributables con los que saldar estas deudas, no se espera más de lo mismo. Y si no, no tenemos más que fijarnos en el ejemplo de Japón, cuyo balance general, repleto de basura, es mayor que el PBI del país. Por tanto, tomando el caso japonés como modelo, el balance general de la Reserva Federal, que acumula entre 4 y 5 billones de dólares en deuda inservible y activos sobrevalorados y absurdos,
podría pasar de esos 4 o 5 billones a 19, 20 o 21, lo que supondría un aumento del 400% y traería consigo un incremento del número de multimillonarios en Estados Unidos, que pasaría de los actuales 3.000 a 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 o 10.000, y cuyo patrimonio ascendería desde los 50 o 60 millones hasta 80, 90 o incluso 120. Por su parte, las desigualdades de riqueza e ingresos se dispararían, amenazando gravemente la cohesión social y generando un mayor número de disturbios, asesinatos a manos de la policía, homicidios y conflictos armados. Y lo peor de todo es que los países se echarán la culpa los unos a los otros sin que se reconozca quién es el verdadero responsable, que no son otros que los bancos centrales. Lo que pasa es que a ellos nadie les culpa de nada. Es una pena, pero esas son las calamidades financieras que nos esperan. Vamos a analizar el estado de los balances generales de los bancos centrales más grandes a través de este gráfico de Citi Research. Más, y mucho más. Los gráficos de colores corresponden a los billones de dólares de cada balance general, mientras que la línea roja refleja el porcentaje que constituyen respecto al PBI. La parte de abajo, la de color azul oscuro, representa la Reserva Federal. Por encima está el Banco Central Europeo. Luego viene el Banco Popular de China. Posteriormente, el Banco de Japón. Y después, el Banco de Inglaterra y el Banco de Suiza. Por cierto, durante la crisis de las .com, de la que hablábamos en el último episodio, los bancos centrales todavía podían utilizar los intereses para controlar o gestionar las percepciones sobre la economía, por lo que no tuvieron que aumentar su balance general tras el estallido de la crisis. Lo que pasa es que luego crearon una burbuja inmobiliaria y desde entonces se han acumulado un montón de títulos con respaldo hipotecario y con respaldo de activos, que constituyen la práctica totalidad de los balances generales que estamos viendo. La burbuja salió mal y aquí tenemos acumulada toda la basura que generó. El problema es que los bancos generales ni siquiera han empezado a normalizar sus balances generales. Aún no han vendido nada de esa basura. Decían que iban a venderla, pero ahora Rosengren afirma que el Banco Central recurrirá a su balance general como forma de atajar la próxima crisis, de modo que si ahora el balance general de la Reserva Federal representa el 40% del PBI mundial, pronto pasará al 50, 60 y 70%, hasta el punto de que dentro de poco el Banco Central será el dueño de toda la economía. Será una entidad nacionalizada, o más bien privatizada. Sí, llevo tiempo diciendo que hay dos tendencias actualmente. Por un lado, los intereses han alcanzado su tope y seguramente el Banco Central no vuelva a subirlos. De hecho, la próxima modificación que haga será a la baja. Y por el otro, la privatización de la economía mundial se ha convertido en la principal tendencia del siglo XXI, como demuestra el S&P 500, que ha quedado íntegramente privatizado. Los mercados públicos ya no existirán como tales y los mercados de deuda estarán sencillamente en manos de los bancos centrales. Además, esos mercados de deuda ya no funcionan como deberían en una sociedad capitalista, puesto que no ofrecen ninguna rentabilidad por los bonos. Sin unos intereses que atraigan el dinero, no hay ahorros. Sin ahorros no hay capital y sin capital no hay capitalismo. Por tanto, si los intereses están en el 0%, no tendremos ni ahorros, ni capital, ni capitalismo. Solamente una corporatocracia marcada por la hipocresía, políticos inútiles como Hillary o Trump, locos por las calles, armas, guerras y cárceles, sirope de maíz con alto contenido en fructosa, británicos practicando sexo en los parques, estadounidenses pegándose tiros, un exceso de corrección política y a Ann Coulter apareciendo como invitada en RT. El mundo se habrá vuelto completamente loco. Bien, mientras que el mundo está siendo privatizado y acaparado cada vez más por los balances generales de los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, prácticamente todas las hipotecas y todos los préstamos estudiantiles están apoyados por el Estado. Y un 60% del gasto sanitario proviene de los contribuyentes. Vamos, que es toda una auténtica estafa. ¿En qué se diferencia eso de la Unión Soviética? Exacto, a eso voy yo. La gran diferencia radica en las consecuencias sobre el terreno. Todos sabemos que las políticas de los bancos centrales están destinadas a transferir el dinero a la élite más selecta. Pues bien,
Según un estudio, los ciudadanos más ricos de Nueva York son los que más se han beneficiado de la recuperación. Ya hemos dicho que esa supuesta recuperación ha consistido en trasladar los pasivos y las deudas tóxicas a los contribuyentes por medio del balance general de la Reserva Federal. Pues bien, vamos a ver cuáles fueron las cifras de ingresos de los neoyorquinos entre el 2006 y el 2014, durante la era de Obama y de la recuperación artificial, en la que ningún banquero fue a la cárcel. La Oficina Presupuestaria Independiente, una entidad pública de vigilancia fiscal no vinculada a ningún partido, asegura haber examinado las muestras anuales de 770.700 evoluciones fiscales para determinar la distribución de la renta entre los neoyorquinos entre el 2006 y el 2014, ajustando los datos a la inflación. Pues bien, durante estos 9 años, la renta media de la mitad más adinerada de los neoyorquinos permaneció estable en torno a los $65.000, mientras que la de la mitad con menos recursos cayó un 13% hasta los $12.360. El 1% más privilegiado se hizo con el 41% de la distribución de los ingresos de la ciudad en el 2014, lo que supone un ligero ascenso respecto al 2006. Por su parte, la renta correspondiente a los menos favorecidos fue del 5,6%, lo que constituye una bajada del 1,8%. Aquí tienes la representación numérica y visual de las desigualdades de riqueza e ingresos que han diseñado las políticas de la Reserva Federal. Sí, 8 años más tarde estamos viendo los efectos, la evidencia empírica de la decisión de Obama de rescatar a los acreedores, o sea, a los bancos, en lugar de a los deudores, repudiando con ello todo lo que se había hecho durante miles de años de historia económica. Pues bien, ahora resulta que el patrimonio de los banqueros que crearon esas deudas fraudulentas y que estafaron a la gente como nunca antes se había visto, ha pasado, como decía yo antes, de 50 millones a 150 o incluso a 200. Estaría bien que a la gente le diera igual el hecho de que se haya destruido la sociedad en la que vive. Pero no es así, desgraciadamente. La gente se enfada cuando pasan este tipo de cosas, sale a la calle a protestar, provoca disturbios y, ¿sabes qué te digo? Que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y yo creo que los datos también explican el porqué de la victoria de Trump. El 1% más privilegiado vive en otro mundo. ¿Pero qué pasa con la mitad menos favorecida? ¿Quién puede permitirse vivir en Nueva York cobrando $2.360 al año? Nadie, salvo si tenemos en cuenta que la mitad de los alquileres de la ciudad están subvencionados por los contribuyentes, lo que hace que los inquilinos solo tengan que pagar $300 al mes. Y la mitad, que no forma parte de la élite, pero sí tiene mayores ingresos, la que gana de media $65.000, es la que tiene que correr con todos los gastos de este sistema diseñado por la Reserva Federal y que el gobierno intenta mantener a toda costa, expandiendo Medicaid y tratando de arañar hasta el último centavo de lo que les corresponde a los ciudadanos que ganan entre $50.000 y $150.000, o incluso hasta $1 millón. Esos idiotas carecen del poder que sí que tiene la élite más selecta, pero no son lo bastante pobres como para poder cobrar ayudas. Como decía aquella canción del Mago de Oz, sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo. El cuento del Mago de Oz es una historia de reforma monetaria. Janet Yellen, que sería el equivalente al mago, intenta crear una ciudad esmeralda en la que solamente vivan banqueros billonarios que no hacen nada para ganarse la vida. Y el camino amarillo sería la vuelta a la norma del oro que tenemos en ciernes. En fin, tenemos que pasar a la segunda parte. Les esperamos a la vuelta de la pausa. Nos vemos en el camino amarillo. Sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo. Y esto que acaba de decir Kaiser debería ser demagogia. Esa cosa de los billonarios, pero resulta que es verdad. Y ese es el problema de las sociedades occidentales desde hace unos ciertos años a esta parte, que se ha roto. El gran logro de la posguerra en todo Occidente, que fue conseguir que la periferia social se integrara en el centro, extender el bienestar a todo el mundo, que todo fuera una gigantesca clase media. Todo eso se ha ido al guano. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguir acumulando dinero? En los estados, seguir acumulando deuda, seguir jugando con presupuestos bastante irreales, como el que siguen en el Congreso de los Diputados, un grupo detrás de otro,
glosando. Ya le decía que no nos vamos a ir al Congreso porque habría que estar allí hasta que el mar se seque, y hay 1000 formas más interesantes de esperar a que el mar se seque, y concretamente una de ellas que yo tengo en la cabeza y estoy seguro que también. Bueno, así que no, vamos a seguir con nuestro relato informativo y vamos a irnos a Venezuela, porque lo que está pasando en Venezuela es tremendo. Es decir, le resumo muy rápidamente. Desde hace prácticamente un año venimos contando día a día cómo se estaba rompiendo la división de poderes, cómo empezaba una guerra entre el Ejecutivo, Maduro, el Legislativo, la oposición, que es mayoría de voto popular, y el Judicial. Primero Maduro, el Ejecutivo y el Legislativo, el Parlamento, rompieron. Después Maduro se apoderó literalmente del Poder Judicial, y como no ha sido capaz de controlar la situación, y además es un zote y un mentecato y ha llevado a su país a la ruina, porque este es el problema, ahora intenta acabar también con el Poder Legislativo, con el Parlamento. ¿Cómo? Inventándose una Asamblea Nacional Constituyente, como si Venezuela no estuviera ya constituida, y desde hace mucho tiempo. Vamos a contar esto por partes, despacito, una cosa detrás de otra, para entender exactamente lo que está pasando. Y como hemos hecho otras veces, vamos a ir poniendo imágenes que los venezolanos suben a Twitter, donde nos muestran lo que está pasando en las calles, protagonizado por ellos mismos, y que es aterrador. Por partes. He aquí que Maduro florece y propone esa Asamblea Nacional Constituyente, de esta manera. Más allá de las tradicionales marchas del Día del Trabajo y los enfrentamientos entre oposición y fuerza pública, el 1 de mayo en Venezuela dejó como gran legado la puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular. Este anuncio fue hecho por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que busca recuperar la paz en la nación a través de este mecanismo. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo, en un proceso popular constituyente, convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Con el pueblo, con la clase obrera. Asumo todas las consecuencias, las responsabilidades, y llamo al pueblo a prepararse para una gran victoria constituyente. Victoria, victoria, victoria popular. El mandatario arremetió contra la existente Asamblea Nacional, tildándola de podrida, e invitó acérrimamente a sus partidarios a que se tomen las calles apoyando la revolución y que preparen los mejores candidatos posibles para asegurar la victoria del oficialismo. Que vayamos preparando los mejores candidatos, las mejores candidatas, para que tengamos una gran victoria y la Asamblea Nacional Constituyente tenga una mayoría arrasadora del pueblo bolivariano, del pueblo chavista. Según el jefe de Estado, la constituyente, que estará conformada por 500 miembros aproximadamente, será una manera de potenciar la existente Carta Magna de Venezuela, a la que calificó como la hija de Chávez. Maduro aseguró que en las próximas horas enviará al Poder Electoral los parámetros de la constituyente y comentó el designio de un cuerpo oficialista para apoyar dicho proceso, el cual estará presidido por el ministro de Educación Elías Jawa y en el que participarán otros oficialistas como la canciller Delcy Rodríguez y la primera dama Cilia Flores. Este anuncio se realizó en la avenida Bolívar de Caracas, donde confluyeron las diferentes movilizaciones de los oficialistas que se originaron en varios puntos de la capital. Paralelo a esto, la oposición decidió ejecutar su manifestación por el 1 de mayo desde la avenida Francisco Miranda, pasando por la avenida Boyacá y terminando en la sede del Supremo, pero como ya es habitual, fueron dispersados por los agentes de la fuerza pública con gases lacrimógenos. De nuevo, figuras opositoras como el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara dirigieron las protestas contra el Ejecutivo. Esto es una guerra civil, no tiene otro nombre. Ya es en la práctica una guerra civil. Bueno, vamos a ir viendo con más detalle qué es lo que dice la oposición, lo que ha dicho Capriles, la reacción del gobierno y la reacción internacional, particularmente en el ámbito hispanoamericano. Bien, ¿la oposición qué dice? La oposición dice que no va a aceptar ese trágala como es natural. Vamos a verlo, según los compañeros de NTN 24.
Venezuela vive una nueva jornada de protestas. Esta vez se trata del denominado Gran Trancón Nacional. Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos salieron a bloquear las calles de las principales ciudades del país en respuesta al llamado de la oposición. Así buscan mostrar su rechazo hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que fue propuesta en las últimas horas por Nicolás Maduro. Denuncian que se trata de un golpe de Estado. El Entre 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Caracas amaneció trancada y casi todo el territorio venezolano. En esta oportunidad nos encontramos en el distribuidor Santa Fe, donde los ciudadanos acudieron a este llamado de la Mesa de la Unidad Democrática y se encuentran aún apostados en esta importante arteria vial que es del este. Como ustedes pueden observar en la cámara de nuestro compañero William Madera, nadie entra ni sale de este municipio, pues así también se encuentran algunos sectores de la capital venezolana como El Paraíso, también el municipio Chacao y el oeste de la capital, por supuesto lo que es la Plaza Madariaga. También tenemos información que está totalmente cerrado el paso. Los ciudadanos ahora tienen un nuevo motivo para protestar y ha sido esta Asamblea Constituyente Comunal que anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, la noche de ayer, cuando dijo que, bueno, que en los próximos días se pudiera estar gestando entonces esta constituyente comunal que, recordemos, no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues los ciudadanos dicen que no se van a mover de acá. Ellos fueron convocados para trancar solamente 3 horas y sin embargo ya son más de 5 horas lo que llevan apostados en esta importante arteria vial, así como también en varias partes de todo el territorio venezolano. Pero veamos el siguiente informe para que ustedes puedan apreciar cómo se encuentra Venezuela en estos momentos. Venezuela amaneció trancada. La oposición convocó a un gran cierre de vías en diferentes ciudades del país para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y su reciente anuncio sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Somos más y podemos contra ellos y no tenemos miedo. Venezuela quiere cambio y está harta este gobierno asqueroso, asesino y corrupto. Para cerrar las calles, se usó cuanto recurso estaba a la mano: neumáticos, bolsa de basura, palos. El sonido de las cacerolas acompañó la protesta. El descontento se sintió en cada consigna, en cada cántico. En algunos sectores de Caracas se vivieron hechos de represión. La protesta se llevó a cabo en varias ciudades y así se reportó a través de las redes sociales. La iniciativa del régimen chavista de elegir una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado venezolano y reformular el ordenamiento jurídico fue calificada por la oposición venezolana como un nuevo golpe de Estado y una estrategia para demorar las elecciones presidenciales previstas para el próximo año. Los ciudadanos aseguran que continuarán en las calles, consideran que no hay vuelta atrás hasta lograr la salida constitucional del gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos. ¿Cómo es posible que esta gente no tome conciencia de lo que nos ha hecho a nosotros los venezolanos? No tienen derecho. Nosotros somos ciudadanos de este país y lo hemos perdido todo. No puede ser y aquí nos vamos a quedar. Hemos caminado, hemos perdido hijos. Habría que pasar. ¿Cómo es posible que este señor y sus secuaces? Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos concejales de estos municipios donde persiste la tranca. Ellos consideran que esta protesta sí está contemplada en la Constitución. Y lo mínimo que puede hacer la población en Venezuela es manifestar, es protestar, es alzar su voz en contra de esta ruptura del orden constitucional. Ayer la Mesa de la Unidad nos pidió a todos los venezolanos salir a trancar las calles de manera pacífica, como lo hemos hecho aquí en Altamira, como lo han hecho los vecinos. Pues nosotros lo que estamos aquí es acompañando a los vecinos en su protesta, que es legítima, es constitucional y que es muy solidaria con los venezolanos y con nuestra Constitución.
Los ciudadanos aseguran que acudirán con más fuerza a la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática este miércoles en rechazo al anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la constituyente comunal que no está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Está claro el asunto, es decir, Maduro, como tiene el Parlamento en contra y objetivamente es una pérdida completa de legitimidad, lo que hace es inventarse un Parlamento o algo así que él pueda manipular. En la práctica es cargarse la división de poderes, evidentemente, pero sobre todo es decidir que medio país, o más de medio país, el que votó a la mayoría opositora del Parlamento, no tiene derecho a la vida pública. Y esto es una declaración de guerra, se puede tomar como se quiera tomar, pero es literalmente así. Claro, canta mucho. Y la Organización de Estados Americanos, la OEA, que lleva mucho tiempo tratando, en fin, de... Poned bien la cámara, por favor, que se acaba de caer. ¡Ah, ahí estamos bien! Tratando de darle a Maduro un coscorrón, ahora se lo han puesto en bandeja. La OEA, es verdad, en cierta medida, como le recrimina el régimen venezolano, y no solo Venezuela, que está demasiado penetrada por intereses oligárquicos transnacionales. Es verdad. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no tenga razón. Claro. Y en este caso la tiene por entero, porque se coja como se coja, lo que está haciendo Maduro en Venezuela es cargarse un sistema democrático. Así que Almagro, que ha sido el secretario general de la OEA, que ha sido sistemáticamente zaherido por Venezuela sin parar, hasta el punto de la deslegitimación personal, ha visto el cielo abierto y ha entrado a saco. Vamos a escuchar parte, porque es un speech largo de 5 minutos que no vamos a ver entero, parte de lo que dijo el otro día Venezuela para, bueno, llamarle al orden y, por supuesto, para censurar, para criticar esa convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como si estuviéramos después de la Guerra de Emancipación. Cuando queréis, compañeros, vamos allá. ¿Cómo que no? Sí. ¿Estoy oyendo? A ver. Tiene audio, yo estoy escuchando el audio, de tal forma que vamos a intentar de nuevo para ver dónde está el problema por el cual desde control no consiguen colocar el audio de este vídeo. Cuando queréis, compañeros, lo intentamos de nuevo porque el PC tiene audio. ¿Vamos allá? Venga. Bueno, por algún motivo no llega el audio a control. Entonces, por favor, cuando podáis venís y lo arregláis, porque si no, no va a ser posible emitir el programa, porque hay muchísimos contenidos que tengo que poner yo desde aquí, porque los han subido los venezolanos a Twitter. Esto lo digo a usted, se lo digo a los compañeros de control, que enseguida vendrán a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que dice la Organización de Estados Americanos? Pues básicamente que es inaceptable esto que ha hecho el régimen venezolano y a lo que llama sería, en todo caso, a una convocatoria inmediata de elecciones normales y, por supuesto, a que se respete la legalidad y la legitimidad de la Asamblea, del Parlamento, que es plenamente legítimo. Claro, bien. Fíjese usted cómo estará el asunto, que el único ámbito internacional donde parecía que más o menos se iba a proteger a Venezuela, que era la CELAC, la comunidad esta de Caribe, Latinoamérica y Caribe y tal, se ha inhibido. Es decir, al final varios ministros de Exteriores decidieron no ir para no tener que tomar una decisión sobre Venezuela, lo cual en la práctica significa ahí te quedas, Maduro. Vamos a ver cómo lo han contado los compañeros de CB24. En El Salvador, la CELAC concluyó no emitir ninguna resolución sobre el caso de Venezuela, porque no hubo quórum reglamentario. La Secretaría de la CELAC confirmó la ausencia de varios cancilleres de la región, quienes no asistieron a la sesión extraordinaria, donde analizarían la crisis política en Venezuela. Aunque hay algunos ministros de Relaciones Exteriores de la región que por motivos de agenda no han podido acompañarnos, agradecemos igualmente a los países que están participando por medio de delegados de los señores o señoras cancilleres, quienes también han expresado su entera voluntad para contribuir a las iniciativas de diálogo que resulten más idóneas para el caso de Venezuela. El presidente Salvador Sánchez Serén pidió a los miembros de la CELAC buscar un acuerdo que respalde la vía del diálogo con respeto a la Constitución. Como gobierno legítimamente electo y comprometido con la democracia, esperamos que la solución a la situación de Venezuela se encuentre en el marco de su Constitución.
Nos reúne hoy la necesidad de que como países hermanos y en consonancia con la solidaridad que profesamos desde la CELAC, sumemos esfuerzos para que Venezuela pueda encontrar muy pronto la paz y estabilidad que anhela. El presidente de El Salvador, que ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC, lamenta la inasistencia de los cancilleres. Sobre esa base es que hemos apoyado el diálogo que han venido facilitando los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, con el acompañamiento de la Santa Sede. Y es ese también el espíritu con el que en esta ocasión, en nuestra calidad de presidencia pro tempore de la CELAC, hemos atendido la solicitud de la República Bolivariana de Venezuela para realizar esta reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad, pues sin duda es apremiante que este proceso se revitalice y arroje pronto resultados concretos. A pesar de la ausencia de cancilleres, la reunión transcurrió con normalidad, pero se estima que en los próximos días Venezuela pida un nuevo encuentro para tratar la situación política en ese país suramericano. ¿Todo esto qué quiere decir? Bla, 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 para no tener que tomar una decisión, porque es una evidencia que cualquier decisión tendría que ser necesariamente condenar al régimen venezolano. Bueno, esto que ha hecho la CELAC no es que ayude mucho, pero por lo menos tampoco entorpece. A la oposición le está dejando todo el mundo más o menos sola. Aquí hay que recordar ahora mismo las fantásticas intervenciones de Zapatero, del gobierno español en su momento y del Vaticano también, que no hicieron sino avalar la barbaridad de Maduro, las cosas como son, y uno de los líderes de la oposición, Capriles, que ha dicho lo que es una evidencia, lo que Maduro busca es evitar unas elecciones, claro. Maduro busca evitar unas elecciones porque sabe que perdería. Vamos a escuchar a Capriles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca evitar que en el país haya elecciones libres y democráticas. Así lo sostuvo el gobernador opositor y ex candidato presidencial venezolano, Enrique Capriles, en una rueda de prensa, luego de que el mandatario anunciara el proceso para cambiar la Constitución. Esto que han convocado ayer es claramente un fraude a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y pretende simular un proceso que no existe en la Constitución. El opositor dijo que no aceptará este mecanismo y llamó a sus simpatizantes a rebelarse frente a este escenario. Entonces, sobre esta convocatoria, algunos preguntan qué vamos a hacer. Vamos a seguir movilizándonos en las calles de Venezuela. Yo llamo y asumo total responsabilidad de desconocer, y llamo al pueblo venezolano a desconocer otro fraude a la Constitución. El gobernador cuestionó que, según él, Maduro pretenda elegir a dedo a la mitad de los corredactores de la nueva Carta Magna. ¿Por qué no se atreve este gobierno a convocar un referéndum donde le pregunte al pueblo venezolano si quiere o no quiere que siga este gobierno? Capriles también informó que las protestas antigubernamentales iniciadas hace un mes y que han dejado al menos 29 muertos y cerca de 500 heridos se mantendrán ahora en contra de la cúpula madurista que quiere matar la Constitución. Desde un punto de vista más institucional, el Parlamento, como es lógico, ha rechazado la propuesta de Maduro, porque tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver, una Asamblea Nacional Constituyente es algo que se realiza en una situación en la que ha habido un golpe de Estado que ha fracasado, por ejemplo, o una disolución forzada, irregular y anómala de las cámaras, o una guerra que ha hundido la legitimidad, o una revolución que ha fundado una nación. Pero cuando tienes un poder ejecutivo, en fin, impresentable, pero bueno, constituido, un poder legislativo fruto de unas urnas perfectamente legítimas, constituido también, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Pues es una revolución con un traje de volantes y de color de rosa, pero es eso al final, es un golpe de Estado. Es decir, me voy a cargar el Parlamento, voy a convocar yo mi propio pueblo. O sea, el pueblo venezolano no me sirve porque no hace lo que yo quiero. Por lo tanto, yo voy a construir mi propio pueblo que me va a elegir a mí. ¿Y eso qué es? Pues eso es un golpe de Estado, se mire por donde se mire, que es lo que Maduro quiere hacer. El Parlamento, como es lógico, ha rechazado la propuesta de Maduro. Vamos a verlo, nos iremos a la publicidad inmediatamente después y a la vuelta nos vamos a las calles de Venezuela para que usted vea con nosotros todo lo que está pasando allí.
En una sesión ordinaria, el Parlamento venezolano rechazó la convocatoria a que se elija una Asamblea Nacional Constituyente que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro. Esto por considerar que se trata de un llamado ilegal a cambiar la Constitución, en el que no se consulta la propuesta a través de un referendo y se usurpa el poder del pueblo. El Parlamento aprobó un documento en el que se exige al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a todos los órganos del poder público que respeten la soberanía popular y que se abstengan de avalar la iniciativa del presidente. Una iniciativa que, según el diputado opositor Juan Miguel Mateus, solo refleja la debilidad del gobierno. Y después de pretender humillar al pueblo venezolano, intentan solucionarlo todo con una nueva constitución. Por eso, la primera idea clave, la primera idea fija, colegas parlamentarios, desde esta Asamblea Nacional para Nicolás Maduro, es que se escuche en Miraflores que el pueblo de Venezuela no quiere ni necesita una nueva constitución, sino elecciones para dejar en el pasado a Nicolás Maduro. En el documento, los diputados también expresan que esta nueva idea de Maduro es la máxima expresión del golpe de Estado continuado. 14:30, estamos de vuelta. Bueno, así está la cosa en Venezuela y lo que es muy interesante es ver lo que está pasando en la calle, en la sociedad. Esto que vamos a ver ahora es una historia realmente, en fin, este tipo de detalles, lo que usted va a ver, demuestra realmente lo que está pasando en un país, más que las informaciones de carácter, digamos, oficial. Campos de fútbol de Venezuela, la jornada de liga, el domingo. Lo que la gente quería era guardar un minuto de silencio por las víctimas del conflicto civil que hay en este momento en Venezuela. Lo que el gobierno quería era, por todos los medios, impedir que se guardara ese minuto de silencio. Los árbitros todos aleccionados para que no hubiera minuto de silencio. Y los jugadores hicieron esto que usted va a ver. Cuando queráis, compañeros, vámonos al PC. Esto es lo que ha pasado. Al final, la sociedad en la calle, en cosas como, por ejemplo, los campos de fútbol, demuestra dónde está realmente la calle. Esto es muy significativo, se mire como se mire, es decir, vamos a ver, son todos los futbolistas del país. Algunos lo harán porque realmente son solidarios con los que han caído en estos días. Otros lo harán porque tienen miedo de quedar mal delante de todos, pero precisamente esto último es lo más significativo. El sentimiento general es de oposición hacia un poder que se ve cada vez más como dictatorial. Y ojo, no solo como dictatorial, sino también como asesino, porque al haber dado vía libre a sus bandas de perros subsidiados, y no tengo otro nombre para definirlos porque no merecen otro, han llevado la violencia social a un límite absolutamente imposible. Esto que va a ver usted ahora mismo aquí son imágenes subidas a Twitter, captadas también por un ciudadano en Venezuela, que lo que coge es y se va a una esquina y ve cómo una banda de pistoleros maduristas dispara por las calles a los de la oposición. Vamos a verlo. Ahí ve usted cómo se coloca la escuadra de pistoleros. Lo que llevan en las manos son pistolas. Ahora los oirá usted disparar para controlar un cruce de calles y para impedir que pase gente de la oposición. Escuche.
Moca, que la bala vaya bien fría. Sálteme de ahí. Bueno. Es suficientemente elocuente, ¿verdad? Esto es lo que está pasando. Y esa gente que ha salido ahí, son los subsidiados del chavismo. Un régimen que en lugar de coger a unas masas depauperadas que las había y que era injusto, en lugar de cogerlas e integrarlas en el esfuerzo común de producción, como hizo toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial y también España, por supuesto, en lugar de eso optó por subsidiarlos. Y cuando se le acaba el petróleo, no ha podido mejorar los ingresos del petróleo por la bajada del precio, no ha podido seguir subsidiándolos. Y ahora lo que tienen son bandas de eso, de matones al servicio del poder. Claro, los matones al servicio del poder salen y disparan y lógicamente enfrente solo tienes dos opciones, o te dejas matar o contestas. Esto que van a ver ahora es un ataque de gente de la oposición, claro, a una tanqueta gubernamental. Y de verdad, en fin, es enormemente elocuente. Son solo 12 segundos de vídeo, pero lo mismo, subido a Twitter por un venezolano. Cuando queréis, compañeros, vamos a verlo. Bueno, este es el ambiente. Esto es lo que está pasando en Venezuela en este momento, en estas últimas horas. Esto que le estamos contando. Balance de la última hora. Es lo que subía hace un rato la agencia EFE. Si le parece, vamos a verlo tal como lo ha contado la agencia española de información, y luego le cuento más cosas. Cuando queréis, compañeros, vamos a ver el parte de la agencia. 3 personas han muerto durante las protestas en el estado venezolano de Carabobo, en el centro del país, donde también se produjeron saqueos y daños a inmuebles. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público aseguró que abrirá una investigación por la muerte de Jonathan Quintero, un joven de 21 años que falleció la pasada noche en la ciudad de Valencia, capital de Carabobo, durante lo que califican como una situación irregular. Por otro lado, Protección Civil informó del siniestro de un autobús en el que fallecieron 2 personas y 10 resultaron heridas al tratar de esquivar una barricada en la vía Puerto Cabello-Valencia. Centenares de opositores en Caracas y otras ciudades de Venezuela atrancaron calles y avenidas en protesta por la convocatoria del presidente del país, Nicolás Maduro, a elegir una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado venezolano y reformular su ordenamiento jurídico. Antes de producirse estos sucesos en Carabobo, el balance oficial de los hechos violentos desatados en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que ha vivido Venezuela en el último mes era de 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de 1000 detenidos. Esto es terrible. Se mire como se mire, es terrible. Usted imagínese que en España de repente había 29 muertos en 3 meses. Bueno, pasó una vez, fue la primavera trágica del 36, con las milicias del Frente Popular por la calle disparando, y al final acabó en guerra civil, como es lógico. Bueno, aquí puede ocurrir lo mismo, y puede que no. Le cuento por qué. Pues porque nadie tiene muy claro dónde va a estar el ejército. Es decir, el ejército, aquí pusimos hace unos meses, si usted recuerda, las imágenes del desfile del día de la fiesta nacional en Venezuela, que es el ejército de Corea del Norte. Es una cosa tremenda, en fin. Bueno, pero una cosa son esos mandos y otra cosa es el resto del personal militar. Y ha habido hace poco unos llamamientos de generales de altísima graduación ya retirados para que el ejército no secunde un llamamiento de Maduro a la violencia si se produce. Porque esa es la cuestión. Si Maduro decide poner al ejército a reprimir a la población, puede pasar de todo. Corina Machado, la opositora, el otro día se dirigía a los militares, a los ciudadanos militares, decía ella. Y me parece que vale la pena escuchar su alocución en la radio. Eso no está grabado y subido a Twitter, lo vamos a ver en este vídeo. Porque una vez más da muy bien la medida de dónde estamos, y es terrible. Cuando queréis, compañeros, vamos a ello. A todos los soldados y oficiales de los 4 componentes, es con ustedes y es ahora. Su deber es cumplir y hacer cumplir la Constitución.
se deben a toda una nación, no al servicio de una dictadura criminal y mafiosa que va de salida, y ustedes lo saben. Que así como han destruido nuestros campos, nuestras empresas, nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestros hospitales, han destruido la Fuerza Armada Nacional. Han entregado nuestra soberanía nacional a Cuba y han permitido que al corazón de Venezuela lleguen hasta las mafias criminales, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, y que además están entregándole Esequibo. Es con ustedes y es ahora. No pueden disparar frente contra un joven desarmado que eleva su voz en defensa de los más altos ideales democráticos. No pueden disparar, no pueden cumplir órdenes que son contrarias a la Constitución. Y ha llegado el momento de que decidan de qué lado están. Yo reitero que confío en la reserva moral que hay en los hogares venezolanos, en los empleados públicos, en los periodistas, en los medios de comunicación públicos y privados, y también en nuestra Fuerza Armada Nacional. Pero ha llegado la hora. ¿De qué lado están? ¿De la dictadura militarista y mafiosa o de la democracia y la república? ¿De qué lado están? ¿De Maduro, su régimen y la mafia? ¿O del pueblo de Venezuela? Con sus hermanos, con sus hijos, con sus madres, que los están viendo en esta hora. Así que, venezolanos, no hay otra opción frente al totalitarismo, es la rebelión ciudadana. Así está el patio. Así está el patio y ya veremos lo que ocurre en las próximas horas, pero evidentemente pinta todo muy mal. Pinta todo muy mal sencillamente porque Maduro ha perdido por completo el sentido común. Vamos a ver, ¿aquí qué pasa? Pues, perdón, entre otras cosas pasa que el aparato del madurismo está tan corrupto que hay un montón de gente que, como deje el poder, va a acabar delante de la justicia en muy poco tiempo. Y, por supuesto, van a tratar de evitarlo, claro, por todos los medios. Ahora bien, al tratar de evitar eso podemos encontrarnos con unas situaciones completamente terribles. La oposición lo sabe y la oposición en principio lo que va a hacer es forzar las cosas para provocar la salida, por así decir, de esos elementos del régimen. Y en todo caso, lo fundamental es que esto no puede seguir así, porque una semana más así, ya digo, termina en guerra civil y esperemos no verla. Bueno, cambiamos de tercio. Este fin de semana, el jueves, se conmemoraban, en fin, los famosos 100 días de gobierno de Trump. Es usted que en la política norteamericana es común abrir la veda de la crítica a partir de los 100 días. En realidad, con Trump, esa norma se ha saltado por todas partes. Es decir, a Trump vienen sacudiéndole desde que llegó y aún antes, ¿no? Pero bueno, se supone que los 100 días son un poco el momento de hacer balance. Si usted lee por ahí lo que se ha dicho, todo ha sido una catástrofe. En realidad, no. Es decir, la economía no se ha hundido, como nos decían, la guerra mundial no ha empezado como nos decían, al revés. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es el discurso de los medios del sistema, ya sabe usted. El otro día en El Gato, Gonzalo Vans y nuestros compañeros de la redacción del Gato hacían un balance mínimamente neutro de lo que ha estado ocurriendo allí. Si le parece, vamos a recordarlo. Separar desde luego la política nacional, enseguida hablaremos de las relaciones internacionales, de Steve Bannon también, de su relación con la prensa. Vamos con el primer bloque, lo que son las medidas domésticas a título nacional, política interior, digamos, porque son muchos titulares que hemos querido resumir en este informe. Durante la campaña electoral que le alzó a la Casa Blanca, Donald Trump realizó 280 promesas, que bien podría traducirse en un centenar de críticas, como es el caso del esperado plan de reforma fiscal del presidente de los Estados Unidos. Incluye importantes recortes de impuestos para las empresas y reducción de tramos para los trabajadores. Entre las medidas figura la ya anunciada reducción del 35% actual a un 15% en el impuesto a las ganancias corporativas. Además, se eliminaría el impuesto de sucesiones, se ofrecerían deducciones para el cuidado de niños y se reduciría al 15% la tasa impositiva para las compañías gestionadas por su fundador, en un guiño a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hay otras muchas propuestas que tendrán que esperar un poco más. Es el caso del muro en la frontera con México.
Indiscutiblemente fue lo primero que captó la atención de los electores en el tiempo lejano del discurso con el que presentó su candidatura en las primarias republicanas. A ese muro se aferran los incondicionales del presidente después de que éste haya incumplido tantas de las promesas que le auparon a la presidencia. También dijo que en 2 años se desharía de los ilegales, y si siempre sonó a bravata, hoy se ve más lejano que nunca. Iba a poner aranceles a las importaciones mexicanas y aún no hay nada de eso. Tampoco las ha impuesto a los chinos, a los que acusó de manipular el comercio de divisas. Aunque sin duda su derrota más sonada ha sido el nuevo plan sanitario que preveía sustituir la actual ley de salud impulsada por el expresidente Barack Obama. El proyecto, denominado informalmente Ryan Care por su principal promotor, contaba con el respaldo expreso de Trump, quien él mismo le dio luz verde para que lo presentara en votación. Y con el fracaso estrepitoso del Ryan Care, el sistema sanitario de los demócratas parece estar aquí para quedarse. Pero entonces, ¿por qué parece Trump tan contento? ¿Por qué apenas consigue disimular una sonrisa de oreja a oreja? Bueno, así veíamos en El gato al agua la otra noche estos 100 días de Trump. De momento Trump ha conseguido sacar adelante los presupuestos, porque había cierto rumor en el establishment norteamericano de que se iba a trabajar para paralizar al gobierno. Allí los presupuestos no funcionan como aquí, para paralizar al gobierno por falta de fondos, por falta de financiación. Eso de momento lo ha conseguido salvar Donald Trump. Los compañeros de NTN24 lo contaban ayer de esta manera. El Congreso de Estados Unidos alcanzó un acuerdo presupuestario. Republicanos y demócratas lograron este domingo por la noche un pacto para financiar las operaciones diarias de prácticamente todas las agencias federales hasta el 30 de septiembre. Un documento que no incluye la partida para la construcción del muro en la frontera con México y rechaza los recortes a programas nacionales de investigación médica y subsidios. En Washington, Gustavo Alegret tiene toda la información. Gustavo, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. De esta manera, los congresistas evitan el cierre y la paralización del gobierno de los Estados Unidos. El pasado viernes se dieron de plazo una semana para encontrar un acuerdo, y este acuerdo ha sido posible gracias a la renuncia del presidente Trump de pedir fondos para el inicio de la construcción del famoso muro, una de sus principales promesas de campaña. Con esta decisión, los congresistas, sobre todo los demócratas, han decidido darle el visto bueno a la propuesta de Donald Trump, que consigue incrementar el gasto militar y el gasto de seguridad en la frontera, sin destinar, como decimos, fondos para la construcción del muro. Es una victoria parcial del presidente Trump, ya que la construcción de un muro es una de sus principales promesas electorales. Con esta victoria, aunque pequeña, Trump suma en su haber otras decisiones de carácter económico que quiere vender en el marco de estos 100 días de administración. Estamos teniendo un masivo corte de impuestos para la clase media y para los negocios. El oleoducto masivo de Keystone, el de Decoder, miles de trabajos ahí y muchos otros negocios. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. El programa de jets F-35 fue mucho más allá del presupuesto. Salvé $725 millones simplemente envolviéndome en la negociación. Estamos cortando esto y vamos a tener un gran país competitivo de nuevo. Simplemente en 14 semanas mi administración ha traído un gran cambio a Washington. Un cambio en Washington que para los seguidores de Trump es una cosa positiva, porque acaba con lo que él ha tildado durante la campaña electoral y también estando en la presidencia como la ciénaga de Washington. Pero para los demócratas las críticas están al orden del día. Consideran que este inicio de presidencia ha sido un desastre y que ponen en jaque la institucionalidad de Estados Unidos. En cualquier caso, los demócratas consideran que este acuerdo alcanzado hasta el 30 de septiembre para financiar las actividades del gobierno es un buen acuerdo para los estadounidenses. El último acuerdo que no se consiguió y que llevó a la paralización del gobierno fue en el año 2013, cuando durante 17 días miles de trabajadores temporales fueron despedidos como consecuencia de la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos. Es todo desde el Congreso. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. En materia económica, Trump ha conseguido sacar adelante bastantes cosas, entre otras la reforma. La ley agraria, sí, implica también una reforma, lo contábamos aquí la semana pasada,
y que asombrosamente ha pasado desapercibida en la prensa española. Bueno, asombrosamente no, pero en fin, vamos a ver, aquí consumimos mucho producto americano y hemos estado a punto de consumirlo todo si llega a salir adelante el TTP famoso de la Unión Europea y los Estados Unidos, así que quiere usted que le diga, era importante, pero bueno, aquí estamos a lo que estamos. También es, ¿cómo decir?, objeto de polémica permanente y desde mi punto de vista creo que generalmente malintencionada, la cuestión de las relaciones exteriores de Trump, es decir, los cambios que ha habido en la política exterior norteamericana, los cambios y los no cambios, porque lo más importante sigue igual. El otro día en El Gato al Agua hablábamos precisamente de esta cuestión, vamos a recordar. No hace mucho tiempo, el presidente de los Estados Unidos era acusado de ser una herramienta para los rusos, un agente involuntario de influencia tan lleno de admiración que defendía al presidente Vladimir Putin de los críticos que lo llamaban asesino. Ahora Trump protagoniza un enfrentamiento diplomático con la Rusia de Putin. El bombardeo ordenado por Estados Unidos en Siria a principios de abril ha sido la primera operación militar ordenada por el presidente desde su aterrizaje en la Casa Blanca. Misiles Tomahawk fueron disparados contra una base aérea en Siria, después del ataque químico a civiles por el régimen de Al-Assad. Algo que, si recurrimos a la hemeroteca de redes sociales, le ha hecho cambiar de opinión a Trump. Mientras gran parte del mundo aplaudía esta decisión de Donald Trump, Putin le dio la espalda. La relación está en un punto bajo y Estados Unidos ha lanzado un ultimátum en el que exige a Putin elegir entre ellos o nosotros, según The New York Times. Y cuando las posibilidades de mejorar las relaciones ruso-estadounidenses ya eran pocas, con Corea del Norte la cosa va a peor. Trump afronta con las crecientes ambiciones nucleares de los asiáticos su desafío internacional más inmediato, pero también el más imprevisible y peligroso. Y con la Unión Europea, ni tratados de libre comercio ni intervenciones militares. O eso decía, porque ahora cambian de opinión. Esta misma semana se han reunido secretarios de comercio de Washington para dialogar sobre una posible reactivación del controvertido Tratado de Libre Comercio TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, la intención de Trump siempre ha sido buscar acuerdos comerciales más satisfactorios con los grandes socios económicos de la Unión Europea. Pero ¿cómo continuará la historia entre Putin y Trump? ¿Se intensificará la tensión con Corea del Norte? ¿Y con la Unión Europea? ¿Se llevará finalmente el Tratado de Comercio a cabo? Bueno, dentro de este paisaje internacional de Donald Trump, una cuestión que ha cobrado una importancia tremenda en las últimas semanas es evidentemente la de Corea. ¿Qué ha ocurrido en Corea del Norte? Bueno, la cosa se ha puesto muy complicada. Vamos a ver. Lo penúltimo más bien, lo último es que ha habido una detención de un ciudadano americano en Corea del Norte, lo vamos a contar después. Lo penúltimo, digo, es esa baladronada de Corea del Norte diciendo que Estados Unidos es una amenaza nuclear. Hombre, claro que es una amenaza nuclear, es el país que más cabezas nucleares tiene, eso ya lo sabíamos, y digamos que formaba parte del statu quo. Lo que no era parte del statu quo era que Corea del Norte quisiera convertirse también en potencia nuclear, y esto ya es otra historia. Pero bueno, esto es lo que dice el régimen de Pyongyang. No cesa el cruce de acusaciones en la península coreana. Pyongyang tilda de provocación la presencia de bombarderos estratégicos de Estados Unidos en sus ejercicios conjuntos con Corea del Sur. El gobierno de Kim Jong-un advierte que esta acción puede provocar una guerra nuclear. Esta y otras noticias en breve. Corea del Norte denuncia que Washington practica durante estos vuelos el posible lanzamiento de una bomba nuclear sobre puntos clave de la nación. Seúl, por su parte, asegura que estas maniobras sirven para hacer frente a las provocaciones de su rival. Además, ya se encuentra parcialmente operativo el sistema antimisiles de Estados Unidos en Corea del Sur, según anunció el Pentágono. Esta medida tiene lugar pese al rechazo de parte de los ciudadanos surcoreanos y de los llamamientos desde China a no aumentar la tensión en la zona. Precisamente Pekín es considerado un aliado por Washington en esta crisis. En un ambiente tan amigable, va Japón y envía su mejor barco de guerra al mar a ayudar a los americanos allí. Japón, como usted sabe, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial ha sido una nación militarmente sometida, sin capacidad de autonomía más que por una fuerza de autodefensa bastante miserable. Pero son japoneses, es decir, han construido realmente un aparato de defensa digno. Y en los últimos años, aquí lo hemos contado, el año pasado,
Hubo, el curso pasado, para ser precisos, una bronca formidable en Japón porque el gobierno Abe hizo aprobar en el Parlamento, una ley por la que Japón volvía a tener opción para usar sus medios defensivos, sus medios militares, en una operación ofensiva. Claro, todo tiene sentido. Hubo mucha protesta en Japón, pero bueno, también hubo mucha gente a favor y sobre todo el Parlamento lo aprobó. Así que su portahelicópteros, que es el mejor barco que tienen, lo han mandado al escenario del conflicto coreano. Vamos a verlo. Japón ha destinado su mayor buque de guerra a escoltar a un barco militar estadounidense que transporta combustible a la flota norteamericana en la región. En medio de las tensiones entre Washington y Pyongyang, la Casa Blanca ha enviado una armada cerca de las aguas norcoreanas. Por su parte, Corea del Norte ha amenazado con hundir estos navíos y ha realizado otra prueba de misiles que resultó fallida. La semana pasada, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, instaron a todas las partes a evitar hacer más provocaciones. Trump está utilizando muy visiblemente con Corea del Norte una estrategia que hasta el momento le ha funcionado, es decir, sí, le ha funcionado. Vamos a ver, ha hecho lo siguiente. Uno, decirle a China que deje de apoyar a Corea del Norte. Corea del Norte sin China no puede sobrevivir. Mañana veremos ese asunto más en profundidad. Dos, hacerle ver al régimen de Corea del Norte que tiene a todo el mundo enfrente. Y tres, enseñar los dientes mandando barcos al escenario del Mar del Japón, es decir, frente a Corea, haciendo maniobras militares con Corea del Sur, es decir, al lado de Corea, y además mandando más barcos al escenario del Mar del Sur de la China, es decir, Australia. ¿Por qué? ¿Para amenazar a Corea del Norte? No, para recordar a los chinos la comandita que le han puesto cuando estuvo Xi Jinping en Washington. Claro, o sea, es que esta ha sido la operación. Y ahora, así puestas las cosas, aparece Donald Trump y dice que está dispuesto, por supuesto, a reunirse con Kim Jong-un, del que además habla muy bien. Bueno, habla muy bien así de aquella manera, es decir, en términos carnívoros. Pero lo que dice Donald Trump es: no cabe duda de que Kim Jong-un es un tipo de primera porque ha sido capaz de imponerse sobre gente muy dura, sobre los militares del régimen. ¿Eso quiere decir que le amas mucho? No. Eso quiere decir: reconozco que eres un gran depredador. Esto no es exactamente una declaración de amor, pero bueno, entre políticos se entienden. Esto es lo que ha dicho Trump sobre Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que está dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, bajo las circunstancias adecuadas. Lo dijo en una entrevista con Bloomberg y en medio de la escalada de tensión con Pyongyang por sus reiteradas pruebas de misiles y su programa nuclear. Declaraciones que llegan además un día después de reconocer que no excluía la opción militar ante las continuas provocaciones del régimen de Corea del Norte. El mandatario estaría honrado, dijo, de reunirse con el líder norcoreano. La escalada de tensión en la península coreana se ha convertido en una de las principales amenazas en materia de seguridad para Trump, quien cumplió esta semana 100 días como presidente. Las palabras de Trump se producen después de que el régimen norcoreano asegurara hoy que impulsará a velocidad máxima su programa nuclear en respuesta a la creciente presión ejercida sobre el país por parte de Washington. Yo no sé qué les da de comer Kim Jong-un a los norcoreanos, pero parece que tienen todos el baile sambito, ¿verdad? Ya sea desfilando, ya sea aplaudiendo en los congresos estos que hacen. Qué gente más rara. Bueno, que decía Trump que estaría dispuesto a sentarse con Kim, y Kim lo que hace de momento es detener a un norteamericano. Y a ver lo que pasa ahora, porque esto recuerda mucho a otras crisis que hemos vivido en los últimos tiempos, los 50 años, ¿verdad?, en los tiempos de la Guerra Fría, cuando detener a un nacional del país enemigo era algo previo a una ruptura diplomática. Vamos a ver lo que ocurre. La agencia EFE de momento lo ha contado así, vamos a verlo, compañeros, cuando queráis, vamos allá. Corea del Norte confirmó la detención del ciudadano de nacionalidad estadounidense detenido el pasado 22 de abril en Pyongyang y le acusó de cometer actos criminales hostiles contra el régimen. El hombre, de unos 50 años y al que se le identifica como Sang-duk Kim, fue arrestado en el aeropuerto de la capital norcoreana, según una nota publicada por la agencia estatal de noticias KCNA. El arresto de Kim fue anunciado el pasado 23 de abril por las autoridades de Seúl, mientras que la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang confirmó que la detención se había producido cuando se disponía a abandonar el país después de haber ejercido de profesor en este centro.
La agencia estatal señaló además que Kim, al que también se le conoce con el nombre de Tony Kim, se encuentra detenido mientras investigan sus crímenes. Se trata del tercer estadounidense que se encuentra actualmente encarcelado por el régimen norcoreano junto a Kim Dong-chul, sexagenario también de origen coreano, capturado en la frontera con China, y el estudiante Otto Wan-baer, que trató de robar un cartel de propaganda en el hotel de Pyongyang en el que se alojaba como turista. La detención se produce en un momento de gran tensión en la península coreana ante los repetidos ensayos de armas de Pyongyang y la escalada verbal con Washington, que ha llegado a insinuar que estudia posibles ataques preventivos. Ese que lloraba en la imagen era el estudiante al que hacía mención la historia de la agencia EFE, ¿no?, detenido hace poco. Bueno, veremos cómo acaba este asunto, pero evidentemente tiene muy mala pinta. Mañana, ya le digo, hoy no hay tiempo porque hemos de irnos antes, entraremos a fondo en la clave de todo, que es el apoyo de China a Corea del Norte desde el punto de vista económico, es que la mitad de la economía coreana del norte depende de China, y muy importante, la guerra comercial y sobre todo, bueno, fundamentalmente comercial, tecnológica, que hay entre China y Corea del Sur, que es muy importante para entender lo que está ocurriendo. Bueno, y mientras tanto, pues resulta que Putin llama a Trump, o viceversa, para hablar ¿de qué? De Corea del Norte y de Siria. Vamos a verlo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense han mantenido un diálogo telefónico y es la primera conversación entre los jefes de Estado tras el ataque de Estados Unidos a la base militar en Siria. En su transcurso abarcaron la situación en la región de Medio Oriente y la tensión nuclear en la península de Corea. Conectamos en directo con nuestro corresponsal Bricio Segovia para profundizar la noticia. Hola Bricio, ¿qué se sabe sobre la conversación telefónica entre ambos presidentes? Pues tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el presidente ruso Vladimir Putin han hablado sobre dos temas principalmente. El primero de ellos ha sido la crisis en Siria y el segundo también las tensiones que existen con Corea del Norte. Ambos mandatarios han expresado pues su interés por cooperar en la lucha antiterrorista en la región de Oriente Medio, y en cuanto a la cuestión siria en concreto, bien, pues han coincidido en crear las condiciones adecuadas para encontrar una solución real a este conflicto que ya se alarga prácticamente pues por 6 años. De hecho, Estados Unidos enviará a un representante a las conversaciones que tendrán lugar en Astana, en Kazajistán, este miércoles y este jueves, para intentar llegar a un acuerdo y alcanzar un alto el fuego en Siria. Sobre la segunda cuestión que ha centrado esta conversación telefónica sobre Corea del Norte, Rusia pidió a Estados Unidos que disminuya la tensión con Corea del Norte. De hecho, Estados Unidos recientemente desplegó un escudo antimisiles en la península surcoreana y de hecho lo hizo en conjunto con el gobierno de Corea del Sur. Ahora esas tensiones están en uno de los niveles más altos de los últimos tiempos, y es precisamente por eso que, pese a que este escudo pues antimisiles pretende afrontar la amenaza nuclear que Corea del Norte representa para este país, Rusia pide pues prudencia y sobre todo que se rebajen estas tensiones. Ambos presidentes, tanto Putin como Donald Trump, se encontrarán en Hamburgo, además en Alemania, el próximo 7 y 8 de julio en la reunión del G20. Gracias, Bricio, por toda la información. 15 horas 2 minutos. Don Fernando La Tienda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le recuerdo que hoy estamos de presupuestos generales del Estado. Y dentro de un ratito, a y media, en Radio Intereconomía, cierre de mercados, pues imagino que nos contarán lo que han visto en la tribuna del Congreso. Eso es. Bueno, las sensaciones que deja hoy el señor Montoro, que es el que ha hablado hasta el momento, es una persona muy confiada y muy seguro. Evidentemente son conscientes de que no se va a aprobar ninguna de las enmiendas a la totalidad, porque tan solo necesita la mitad de los votos de la Cámara, 175, y eso ahora mismo lo tiene asegurado con los votos del PNV y de Ciudadanos. PNV, que ya sabemos que han anunciado esta mañana también desde el gobierno vasco que ha llegado a un acuerdo, ¿no?, con el gobierno central después de 10 años de tiras ya flojas para sustituir el antiguo cupo vasco. Es decir, que ha ganado la floja. Hombre, por supuesto, eso lo tenemos todo claro. El cupo vasco que
es la capacidad que, como todo el mundo sabe, del gobierno vasco y de la Comunidad Foral de Navarra de recaudar sus propios impuestos y luego los liquidar. El micrófono ha sido hablar de Montoro y el micrófono ha sufrido una especie de deflación, por así llamarlo, aquí. Estaba contento, y estaba... Se le ve... No sé. ¿Vamos a verlo? Venga, sí, tenemos un venga. vídeo de la agencia EFE. Cuando Claro. queréis, compañeros, vamos a ello. ¿Estamos? Venga. Vídeo. No se la juega con la presentación de estos presupuestos, que se aprobarían a mitad de año, porque de hecho somos conscientes de que buena parte del rechazo a este proyecto de ley está más relacionado con cuestiones políticas ajenas a nosotros que con el contenido del proyecto. Nuestro deseo es tener unos presupuestos que no tienen nada que ver con un acto formal o con un empeño arbitrario del Gobierno y mucho menos con un deseo personal del ministro que les habla. Tiene que ver, por un lado, con el prestigio del país y con una imagen de estabilidad al comienzo de una legislatura que ha sido difícil alumbrar y que debe sacudirse cualquier sospecha de incertidumbre política. Yo he visto esta mañana, mientras comía, porque como unas horas indecentes, como es lógico para hacer este programa, el discurso de Montoro. Y tengo que decirte, mi querido Fernando, que me parece retóricamente malo, porque no he visto... Montoro generalmente está más suelto, y aquí estaba un poco así como cohibido, y argumentalmente, o sea, vacío. Es que han sido eslóganes uno detrás de otro. Ya sabíamos lo que iba a decir. Hombre, es ¿no? que yo creo que estaba todo prácticamente calcado. A mí lo que más me llama la atención, ¿a qué mes estamos? Hemos entrado en el mes 5, ¿no? Pues es mayo, claro. Estamos discutiendo los presupuestos de este año, todavía en mayo. Cuando se aprueben ya estaremos en junio. Es verdad. Después llega el verano, total, que prácticamente nada, el año está ahora mismo ya más que cerrado. Son unos presupuestos que tienen más de político que de otra cosa. Político en el sentido de que la minoría parlamentaria del Partido Popular le pone en una situación muy delicada. Digo que tiene más de político que de puramente económico, porque todo el mundo sabe que estos presupuestos del 17 son de pura transición hacia los del 18, que son realmente los importantes, porque ahí nos jugamos no solo reducir el déficit por debajo del 2%, sino que tenemos que buscar alguna solución para la reforma de la financiación autonómica y también la reforma de las pensiones. Sobre Montoro, yo creo que va todo sobre gustos. Yo no he tenido la oportunidad de seguirle. Tengo una persona en el equipo que es un poco el que se ha encargado, pero claro, bueno. Como tienes equipo, puedes delegar. Hombre, claro. Son muchas horas también las que tenemos. Ya sabes que nosotros tocamos muchos palos, no solo vamos a hablar de presupuestos o del cupo vasco. Estamos pendientes también de otras cuestiones, por ejemplo la bolsa. La verdad es que las sensaciones con las que ha empezado este mes de mayo son fantásticas. IBEX 35, 10.800 puntos, es un nivel que no veíamos desde agosto del año 2015. Va como un tiro, está como un toro la bolsa española. Eso también se refleja, claro, en los datos macroeconómicos. Esto quiere decir que la gente está comprando. La gente está comprando, sobre todo inversores particulares, pequeños inversores. ¿Sabemos de verdad que son pequeños inversores? Sí, te lo digo porque hay un dato que es muy revelador. Que lo dará dentro de unos días el Banco de España cuando habla de balanza comercial, es decir, los intercambios, los fondos que han entrado en España y los que han salido. Sí. Hay uno de los apartados, es el que habla de inversión extranjera. O sea, ahí conoceremos realmente quién está detrás de esta subida del IBEX 35. ¿A que usted eso no lo sabía? Pues claro. Mire, aquí vamos a verlo con lupa. Claro, es importante no solo que inviertan los pequeños ahorradores españoles, porque a lo mejor, te pongo un ejemplo, venden sus acciones en una constructora para comprar a lo mejor una eléctrica. Eso quiere decir que el dinero no es nuevo, no es fresco. Quiere decir que va rotando, ¿no? Hay una rotación sectorial de un sitio a otro. Entonces eso, al fin y al cabo, es pan para hoy y hambre para mañana. Aquí lo interesante de verdad es comprobar si lo que está entrando es dinero nuevo. Es decir, que están aumentando los fondos de inversores extranjeros. Es un dato que conoceremos dentro de poco por parte del Banco de España. En cualquier caso, ahí está el IBEX 35 con su subida. Es el mejor activo ahora mismo a nivel mundial. Lo único que le hace un poco de sombra es el Nasdaq tecnológico en Estados Unidos, que es donde cotizan grandes empresas como Google, como Facebook, como Amazon, y luego otros activos, pues por ejemplo la libra, que es uno de los activos triunfadores en este año 2017 a pesar del Brexit, y también el oro, pero ahí está el IBEX 35. Dentro del IBEX 35 hoy hablaremos de valores que están ahora mismo en máximos históricos, es decir, que nunca habían alcanzado un precio de este nivel. Son ACS, Amadeus, AENA, Grifols,
Inditex y Bankinter, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente, siempre lo hemos hablado alguna vez en tu programa, que cuando hay algo que ha alcanzado su mayor precio hay gente que le echa un poco para atrás, ¿no? Porque piensa que ya no van a poder seguir superando determinados listones, y es un error bastante frecuente y bastante común. Lo que pasa es que a lo mejor la gente lo que quiere ahora es buscar también acciones con mayor potencial, en el sentido de que, cuando digo yo que las sensaciones con las que ha empezado el mes de mayo son muy positivas, quiero decir realmente que la bolsa tiene todavía recorrido para seguir subiendo desde los niveles actuales. Hay incluso gente que cree que el IBEX 35 va a llegar a medio plazo hasta los 11.500 puntos. El próximo lunes vamos a tener la prueba de fuego con el resultado de las elecciones en Francia. Si finalmente sucede lo que ahora mismo prevé el mercado, que es una victoria de Macron sobre Le Pen, ahí vamos a tener otro impulso alcista que llaman los analistas técnicos, y vamos a seguir viendo cómo entra dinero y siguen ganando. Veremos, muy bien. Sí. Hablaremos también de las características y particularidades de cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo invertir a corto plazo, que es ahora mismo lo que está haciendo mucha gente, ¿no? Comprar y vender prácticamente pues con un intervalo de 1, 2, 3 o 4 días. ¿Ah, sí? Sí. Eso se llama trading. Yo los llamo los jornaleros de la bolsa. Es gente que... ¿Por qué por una jornada realmente? Sí, hombre, es que es gente que se dedica a echarle 3, 4 horas todos los días y compra y vende en el mismo día. Eso se le llama hacer trading. Eso es arañar unos céntimos de aquí, unos céntimos de allá, y luego al final de mes pues ver tu cuenta de resultado. Pues hay mucha gente que se gana la vida así. Por eso te digo que a lo mejor al mes pues se sacan 2.000, 3.000 euros y ese es el sueldo que va en ellos. Pero no todos los inversores, y por supuesto no todos nuestros oyentes o tus espectadores tienen ni el tiempo, ni la facilidad, ni saben trabajar bajo presión, ni tienen los conocimientos técnicos necesarios. No te mueves, entonces ellos lo que tienen es otra visión más del medio y largo plazo, ¿no? Entonces, claro, hay que ver si ahora mismo es un buen momento también para invertir a largo plazo. Me preguntabas tú por pequeños inversores particulares, son los que están comprando bolsa. Están comprando, pero hay que decirles también, o hay que ayudarles un poco a tomar decisiones para que ellos sepan si, por ejemplo, han comprado una acción de Telefónica, hasta qué nivel puede subir y cuándo sería el mejor momento para vender. Claro. Y hablaremos también, a ver, precisamente antes he hablado de las empresas tecnológicas, Facebook, Amazon, Apple, Google. Bueno, yo creo que todavía hay mucha gente que todavía no sabe muy bien de dónde ganan dinero, ¿no? Porque esto de meterte en Google para buscar... No lo sé. Pues lo vamos a explicar. Apple todo el mundo sabemos, ¿no? Porque tú además, no me lo voy a perder tú además llevas un iPhone, pero... Sí, no, yo soy de Apple de toda la vida. Pero hay gente que todavía, pues eso, usa todos los días el buscador Google, ¿no? Y claro, no ve el negocio por ningún lado, ¿no? Pues les vamos a explicar un poco en qué consiste, los ingresos que están teniendo y sobre todo lo importante que es cuánto dinero pueden ganar en el futuro y cuáles son los planes que están desarrollando. Por ejemplo, Google, el coche sin conductor y todas estas cosas. No me lo pierdo yo. Pues Cierre de mercados a las 3:30 en Radio Intereconomía con Fernando Latienda. ¿Quiere usted ver a Rajoy triunfal hoy, después de los presupuestos, o mejor dicho, durante los presupuestos, sin decir absolutamente nada de todo ese follón de La Sexta, que ahora le cuento? De lo que es un Mariano triunfal. Un Mariano triunfal, compañeros, cuando queráis, nos vamos al PC. Mariano triunfal. Lo importante son los objetivos, ¿no? Yo ya dije al principio de esta legislatura que lo que íbamos a pretender estos 4 años era continuar con el crecimiento económico y el empleo. Esto se está produciendo y este presupuesto para lo que sirve es para que haya más crecimiento económico, somos los que más crecemos de Europa, para que continúe el empleo, vamos a ver los datos de este último mes de abril, pero creo que estamos yendo por el buen camino y todo eso pues da lugar, como dijo el ministro también en su intervención, a un aumento importante de la recaudación, lo cual nos permite dedicar más dinero a pensiones, sanidad y educación y por tanto a los problemas que realmente le interesen a la gente. Así que creo que es un buen presupuesto, espero que podamos aprobarlo en esta Cámara y luego ya nos pondremos a trabajar en el próximo, que es el del 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está la cosa nacional. ¿Qué quiere usted que le diga? En peores plazas hemos toreado todos, pero... No, bueno, yo te tengo que contar el asunto este de La Sexta. Ahora, antes de irnos a la pública va a ser un momento. Que lo saca, está en Gaceta. En Gaceta, en la portada lo tiene usted. Es decir, a Casals, que es el amo intelectual, por lo menos, de A3 Media y todo ese conglomerado de Planeta, Antena 3, La Razón, La Sexta y no sé qué, le pillan una grabación explicando, ¿verdad?, lo bien que le ha salido con La Sexta, gracias a La Sexta, el sándwich al PSOE. Aquí hemos dicho 1000 veces
que si La Sexta existe aún, después de haber merecido quebrar, en fin, lo siento por los compañeros que trabajan allí, pero era una empresa ruinosa, a la que le salva la vida el gobierno Rajoy, empezando por Soraya Sáenz de Santamaría, permitiendo que la absorba Antena 3. Operación de absorción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desaconseja, veta, prohíbe, reprueba, y que a pesar de todo el gobierno, sabiendo que es, en fin, que no hay que hacerlo, a pesar de todo se empeña en hacer. ¿Para qué? Pues para coger una cadena de televisión, convertirla en portavoz de un grupo político que es tan radical que a la mayor parte de la sociedad española le echa para atrás, y cargarse así una alternativa de izquierdas que es el PSOE. Esa cadena es La Sexta, ese grupo político es Podemos, y se le entiende todo a casarse la conversación. Entonces esto es una vergüenza, porque vamos a ver, es muy reprobable, enormemente reprobable, y hay que castigarlo con la cárcel y con lo que haga falta, meter la mano en la caja y llevarse el dinero a casa, pero eso se nota. Ahora bien, la corrupción moral y política, torcer la ley en tu propio beneficio, sometiendo al país a unas tensiones tremendas, como lo que está ocurriendo con el guerra civilismo de Podemos, moviendo el dinero para salvar una cadena que se iba a morir para poder retroceder. Todo eso es de una mezquindad y de una suciedad que da un poco la medida de dónde está la clase política española. O sea, no hemos caído más bajo desde hace ni se sabe el tiempo. Desde hace ni se sabe el tiempo. Y eso es lo que hay. Así que ese gobierno que no alteró el sistema de financiación publicitaria de las cadenas que puso Zapatero, ese gobierno gracias al cual las cadenas de la derecha independiente que habían empezado a florecer en los últimos años del zapaterismo, la 10, Veo 7, Libertad Digital, todo eso, tuvieron que cerrar y nosotros noqueados, ese mismo gobierno lo que hizo fue avalar una operación como esta. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Esta derecha habría que demolerla hasta los cimientos y si acaso reconstruirla, pero esto apesta. En fin, bueno, noticia internacional muy importante en la conversación, claro, Putin-Trump, que se han hablado por teléfono, es decir, el lobo ártico con el gran oso grizzly de las montañas rocosas. ¿Qué se han dicho? Vamos a verlo. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, hablaron hoy de la posibilidad de crear zonas seguras para lograr una paz duradera en Siria y de cómo resolver también la muy peligrosa situación, dijo la Casa Blanca, con Corea del Norte. En un comunicado, la Casa Blanca calificó de muy buena la conversación telefónica mantenida hoy por los dos mandatarios. Trump y Putin coincidieron en que el sufrimiento en Siria ha durado demasiado tiempo, reza el documento, y que todas las partes deben hacer todo lo posible por poner fin a la violencia. La conversación telefónica de hoy fue el primer contacto entre los dos mandatarios desde el pasado 3 de abril, cuando Trump llamó a Putin para expresar sus condolencias tras el atentado terrorista del metro en la ciudad rusa de San Petersburgo, en el que murieron 14 personas. Llamada que se produjo antes del bombardeo del 7 de abril ordenado por Trump contra una base aérea controlada por el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, en lo que supuso el primer ataque directo de Estados Unidos al régimen de Damasco en 6 años de conflicto. Putin y Trump acordaron hoy organizar una reunión personal en el marco de la cumbre de líderes del G20, que se celebrará el 7 y 8 de julio en la ciudad alemana de Hamburgo. Es muy importante esta conversación, se coja por donde se coja. Después Putin ha recibido a Angela Merkel, que es importantísimo. Trump hoy mismo va a recibir al líder palestino. Está todo moviéndose a mucha velocidad. Nosotros aquí estamos a lo que estamos, ¿verdad? Pues que si el ombligo de Podemos y tal, pero el mundo está girando a toda velocidad. De momento parece que en el caso de Siria, por ejemplo, la oposición ya ha aceptado entrar en conversaciones con Moscú, cosa que es muy importante para acabar con aquella gigantesca sangría. Habrá que ver lo que hay de verdad aquí y lo que hay de juego, ya sabemos, pero la noticia es la que es. Vamos a verla.
Las agrupaciones armadas de la oposición siria han confirmado que participarán en la cuarta ronda de negociaciones con el gobierno de la nación árabe en Astana. El representante de la delegación opositora señaló que esperan que la nueva propuesta de Rusia mejore la situación en el terreno. El portavoz señaló que la proposición de Moscú prevé, entre otros puntos, la creación de zonas especiales para reducir las tensiones entre ambos bandos. Además, se aboga por que otros actores internacionales ayuden a mantener el régimen del alto al fuego en Siria. En este sentido, Rusia recomienda desplegar fuerzas neutrales en los sectores que separan a las partes en conflicto. El contingente estaría formado por los países no involucrados en los combates en la nación árabe. Los grupos armados opositores consideran que la propuesta rusa es real y anunciaron que formarán un grupo de trabajo para estudiarla. El diálogo tendrá lugar en la capital de Kazajstán los 3 y 4 de mayo. 15 horas 22 minutos. Una de las cosas que ha pasado estos días es que Theresa May, que es perdón, esto va a ser después, no. Que Angela Merkel, que es la heredera de Obama en la dirección del nuevo orden del mundo y que rápidamente se ha desmoronado, como es lógico, ha ido a reunirse con Putin. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas para hablar del tema de Ucrania, que es una de las cosas que ahora mismo están encima de la mesa con el Brexit y Theresa May, ahora veremos ese asunto también, dentro del la recomposición del mapa mundial. Bueno, ¿qué ha pasado en esta reunión de Merkel con Putin? Vamos a ver. La canciller de Alemania, Angela Merkel, visita la ciudad rusa de Sochi para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Según precisa el Kremlin, en la agenda de los líderes figuran la crisis de Siria y Ucrania, la lucha contra el terrorismo y la cooperación en asuntos económicos y comerciales. Es la primera visita de la mandataria germana a Rusia en los últimos 2 años. Tenemos con nosotros a Boris Kuznetsov en directo con más detalles. Hola, ¿qué tal, Boris? ¿Qué perspectivas hay en torno a este encuentro? Hola, Leana, pues nos encontramos en la ciudad de Sochi, en la residencia presidencial de Bocharov-Rochey. Aquí los numerosos periodistas que han venido para cubrir ese evento esperan que los dos líderes deben abordar muchos asuntos de la problemática internacional y, en particular, la solución de la crisis siria y también la crisis en Ucrania. Así también debemos mencionar que por ahora entre los dos estados hay muchas discrepancias políticas, hay muchas divergencias en lo que se refiere a las visiones sobre cómo deben ser resueltos estos conflictos y entonces los expertos dicen que no hace falta esperar mucho progreso y también no hace falta esperar mucho progreso en lo que se refiere a las relaciones bilaterales que tampoco están en su mejor estado. Entonces, asimismo también los expertos aquí han comentado que esa visita de Angela Merkel a la ciudad de Sochi podría tener el carácter de protocolo, porque de esa manera él podría estar preparándose para la celebración de la cumbre de G20 que va a tener lugar en julio en la ciudad de Hamburgo y pues la canciller alemana en marco de esa preparación ya había realizado su visita, por ejemplo, recientemente a Arabia Saudí, a Estados Unidos. Y si hablamos sobre Estados Unidos también debemos mencionar que para esta jornada está programada una conversación telefónica bilateral entre Vladimir Putin y su homólogo norteamericano Donald Trump. Pues muchas gracias, Boris. Seguiremos muy pendientes del transcurso de ese encuentro. Pausa valorativa. Merkel con Putin hablando de Ucrania y de Siria. Hace un rato, Trump con Putin hablando por teléfono sobre Siria y Corea del Norte. Ahora mismo, Putin y Erdogan hablando sobre Siria. Estamos a toda velocidad recomponiendo el mapa. Si la semana que viene no tenemos fronteras nuevas en Oriente Próximo, va a ser de milagro, ya verá usted. Bueno, bien, le decía, la otra reunión del día era la de Theresa May con Juncker, con el presidente de la Comisión Europea, que es el señor al que nadie ha elegido para que nos mande a todos. Esto consiste en la democracia bruselense. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que se complican las negociaciones del Brexit, como era por otra parte comprensible, porque el Reino Unido quiere que le dejen hacer cosas que no se pueden hacer. Vamos a verlo.
Se complican las negociaciones sobre el Brexit. Según los medios alemanes, el reciente encuentro de la primera ministra británica con el presidente de la Comisión Europea fue desastroso y Jean-Claude Juncker pensó textualmente que Theresa May se encuentra en otra galaxia y le dejó 10 veces más escéptico sobre el proceso de divorcio. Por su parte, la líder británica ha rechazado estas informaciones que calificó como rumores de Bruselas. La oposición del Reino Unido acusa a la mandataria de no haber entendido la complejidad del asunto. Un caso particular de este caso general que nos afecta a nosotros de forma muy particular es la cosa de Gibraltar, claro, porque ahora ¿qué va a pasar? O sea, nosotros tenemos por definición en España desde hace muchos años un gobierno calzonazos plenamente en materia gibraltareña, entre otras cosas por los intereses inconfesables que tiene mucho rico español e internacional en Gibraltar. Pero bueno, al margen de eso, ahora cambia el estatuto jurídico o cambiará de Gibraltar y esto va a tener consecuencias. ¿Cuáles? Los compañeros de RT lo examinaban el otro día y está bien, la verdad, el informe. Vamos a verlo. El candidato a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, advierte que si la Unión Europea no se reforma, se corre el riesgo de un Frexit. Y es que el Brexit británico ha sentado un precedente. Uno de los puntos por resolver es Gibraltar, que abandonaría automáticamente la Unión Europea junto con el Reino Unido. El futuro de este pequeño territorio está en disputa con España. Tyron Lino ha profundizado en esta problemática. 10 meses han pasado desde que el Brexit consumó la decisión de millones de británicos de separarse del bloque de la Unión Europea. Sin embargo, los ecos y efectos de esta decisión no quedaron únicamente en las urnas, tanto así que murmullos y hasta especulaciones de conflictos bélicos nacen desde la pequeña península de Gibraltar. Peñón con una superficie de cerca de 7 kilómetros cuadrados y una población superior a los 32.000 habitantes. Habitantes que justamente se negaron a la desafiliación y que hoy permiten tales rumores. ¿Quién ganaría una confrontación España-Reino Unido? Es lo que suspicazmente ha titulado un tabloide norteamericano. Esto es referencia que hoy España tiene la libertad de aplicar un derecho de veto otorgado por la misma Unión Europea, veto que ofrece a Madrid una cuota especial de poder sobre el destino de Gibraltar, pero solo una vez que el territorio ya no sea un problema interno de la Unión Europea. El pueblo gibraltareño ha rechazado la idea de una soberanía conjunta, pero debemos trabajar para asegurar un pasaje fluido para las miles de personas que trabajan cada día en Gibraltar. El reconocimiento por parte de la Unión Europea de la situación que ha defendido España nos satisface plenamente. Sumado a estos pronunciamientos, el exministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, ha manifestado que su país cuenta con una oportunidad como no la han tenido desde el Tratado de Utrecht, pues desde el mismo momento que Reino Unido deje la Unión Europea, lo hace Gibraltar y debe establecerse una negociación bilateral entre España y Gran Bretaña. Es así que planteadas sobre la mesa ambas posturas, los supuestos escenarios de un conflicto armado, como dijimos, nos hicieron esperar, sobre todo cuando la mismísima esfera política británica se ha dado la libertad de tratar este tema entre las críticas y hasta las bromas. Pero el análisis geopolítico también se ha ido un poco más allá y no ha perdido tiempo en hacer una comparación del poderío armamentístico de ambas naciones. Lo han hecho basados en el ranking de Global Firepower, mismo que hablando de recursos humanos, Gran Bretaña duplica el número de efectivos españoles. Similar ventaja se expone en el tema de aviones de guerra, 856 y 533 en poder de los ibéricos. La superioridad también se evidencia en las naves marinas de combate, un total de 76 para Reino Unido y 46 para España. Otro aspecto considerado por este grupo de las 55 potencias militares del mundo es el presupuesto de defensa. Evidencian la gran diferencia que desembolsa Gran Bretaña frente a los casi 12.000 millones de España. De ahí que queda el consuelo para esta última nación, que al menos saca ventaja con sus 327 tanques de guerra frente a los 249 británicos, así como con sus 109 aviones caza sobre los 88 del ex aliado del bloque. ¿Recuerdan el derecho al veto que dijimos la Unión Europea ofrece a España? Bueno, tras la reunión de este 29 de abril, el Pleno de la Unión Europea definió las pautas para negociar la salida por completo del Reino Unido del bloque, acuerdo que ya no ampara ni avala la postura británica precisamente sobre el territorio de Gibraltar.
cerramos la verja y ni tanques ni nada, porque no hacen falta, pero bueno, en fin. Bueno, noticia de hoy del tema judicial que hay que contar. Había un juicio por las mordidas del 3%, lo han suspendido. Mire usted qué casualidad. ¿Por qué? Por un error judicial, en una citación. Esto es para no creérselo. Compañeros, cuando queráis, vamos a verlo aquí. En la empresa de vivienda de la Generalitat Adixa, que debía iniciarse tras 12 años, se ha suspendido por un error en las citaciones cuando los acusados ultimaban un pacto que les evitaría entrar en prisión a cambio de admitir el pago de comisiones. La sección 22 de la Audiencia de Barcelona tenía previsto empezar el juicio del caso, una investigación que la Fiscalía abrió en 2005 a partir de las insinuaciones formuladas en el Parlament por el entonces presidente catalán Pasqual Maragall de que CiU cobraba mordidas del 3%. La vista, sin embargo, se ha aplazado hasta el próximo 16 de mayo por no haber comparecido el administrador de una de las empresas que figura como responsable civil subsidiaria en la causa y no haber sido correctamente citado un empresario al que la Fiscalía acusa como responsable civil a título lucrativo. Los acusados, 7 empresarios y excargos de Adixa que afrontan penas de 10 años de cárcel, han entrado al juicio con un pacto bajo el brazo, que se ha ultimado en los instantes previos al inicio de la vista, del que solo se ha desmarcado el constructor arrepentido José Antonio Salguero, que durante la instrucción del caso confesó haber pagado comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. El acuerdo, que sigue en el aire, al no haberse formalizado ante el tribunal, prevé que los acusados paguen de forma solidaria los 120.000 euros presuntamente desviados de Adixa por el sobrecoste de las obras, la mitad de los cuales han sido ya consignados, y reconozcan además el pago de comisiones por la adjudicación de obras. La Fiscalía reclama penas de entre año y medio y 10 años de cárcel para 7 empresarios y excargos de Adixa por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras. Fuera. Esto es una de las grandes vergüenzas de la España reciente, y ya ve usted lo que pasa, como a Narcís Serra, que la acaban de hacer vocal de Telefónica, con la que tiene encima por el asunto de Caixa Cataluña, o sea, de verdad. En fin, bueno, el presidente de Murcia, que ha jurado, séptimo presidente de la región de Murcia, en realidad sigue mandando el mismo, porque a todo esto nadie la ha condenado por nada, pero bueno, ya sabemos cómo es aquí la vida política. Vamos a ver la jura del señor López Miras. Cuando queréis, compañeros, vamos a ello. Un minutico. Ahí tiene usted la imagen, del señor López Miras. Escuche. Con las obligaciones del cargo de presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. Bueno, así era. Y por otra parte, este larguísimo fin de semana, que era 2 de mayo, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, aprovechaba para hacer su propia campaña como lo que quiere convertirse. Vamos a ver, este caballero al que va a ver usted condecorado por Cristina Cifuentes no es el representante del pueblo saharaui, es Alejandro Sanz, que no sé por qué está, pero bueno, algo le ha pasado en la piel. Pero en fin, bueno, vamos a verlo y hacemos luego las conclusiones. Venga, cuando queráis. Unidad frente a los retos y lucha contra la corrupción. Son las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la fiesta de la autonomía el 2 de mayo. La comunidad ha reconocido el trabajo de madrileños como el cantante Alejandro Sanz o el patinador Javier Fernández con una medalla de oro. En este acto, pocos días después de la detención del expresidente madrileño Ignacio González y acompañada por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro portavoz Ignacio Méndez de Vigo, Cristina Cifuentes se ha reivindicado para liderar la lucha contra la corrupción. Con todos los riesgos y los sinsabores que tenemos que afrontar, vamos a seguir liderando el camino de la regeneración. Ese camino de la regeneración democrática iniciado ya, porque la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. Cifuentes ha recordado a los héroes del 2 de mayo para reclamar unidad frente a los que quieren romper España. Vulnerando sutil o abiertamente las leyes e incluso la propia Constitución para tomar decisiones unilaterales que solamente corresponden al conjunto de los españoles. Ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, la presidenta y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han homenajeado a los caídos en 1808.
Bueno, allí están tan contentos. Cristina Cifuentes presentada unánimemente por la prensa progre española como el relevo natural para el Partido Popular, con lo cual vamos aviados. Bueno, 3 cosas. 1, que la corrupción sea incompatible con la democracia es una memez. La corrupción está en el género humano, por lo tanto en cualquier régimen la hay y la habrá más. Y 2, y sobre todo, esta señora es del partido que ha organizado ese follón infecto de La Sexta para hacer sándwich al PSOE, como hoy sale en Gaceta. Gracias por estar ahí. Mañana, más.